Hola, soy Carmela Camero, psicóloga clínica de la Caja de Seguro Social, y hoy les voy a hablar de consejos prácticos para dejar de fumar. Para muchas personas, dejar de fumar es una tarea tan fácil como determinarse en no encender un cigarrillo más. Sin embargo, para muchos otros es un tanto complejo. El primer consejo que les voy a dar es ponerte una fecha para romper tu relación con el cigarrillo. Eso sí, tienes que pensarlo muy bien porque tiene que ser una fecha realista. Segundo, limpia todas las áreas con olor a cigarrillo en donde solías fumar. ¿Por qué? Porque eso va a disparar tus ansias por volver a fumar. Puedes colocarle un olor agradable para ti. También tienes que eliminar todos los estímulos disparadores de tus ansias por fumar, como ceniceros, encendedores y todo lo que despierte esa gana de encender el primer cigarrillo. También te aconsejo practicar ejercicios de relajación tipo mindfulness que te van a ayudar a conectar mente y cuerpo. Eso te va a ayudar a cuidar tus emociones. Puede ser que practiques también ejercicios físicos para mantenerte activo en rutinas de 30 minutos, por lo menos 3 veces a la semana. Es importante porque esto te va a ayudar a liberar endorfinas para que puedas tener mayor bienestar y un mejor estado de relajación. Cuando compres cigarrillo, hazlo de una marca que no te guste y procura guardarlo en lugares poco usuales para ti. Evita los ambientes de fumadores porque eso dispara tus ansias de fumar. Y para concluir, recuerda, vive un día a la vez, pensando solo por hoy no voy a fumar. Esto te va a hacer que el proceso sea más llevadero. No te autoexijas pensando que tengo que dejar de fumar o debo dejar de fumar, sino más bien deseo dejar de fumar. De esta manera vas a cuidar tus emociones. Y recuerda, ser perseverante. Si recaes, vuelve a intentarlo. De esta manera vas a cuidar mejor tu salud y vas a lograr tu objetivo de dejar de fumar.